La gente ha venido bien, lo que es pues bueno, las pruebas médicas, toma de grasa y todo eso bien, con ilusión también. Y luego, bueno, los que estaban más renqueantes, digamos, Íñigo Pérez prácticamente ha completado la sesión, es una buena noticia, y que Unai pues que pueda hacer carrera continua también, yo creo que es una buena noticia, así que bueno, digamos que hemos empezado con el buen pie. Y con buen ritmo también. Sí, sí, al final, pues bueno, primer día con ganas, y las tareas que hemos hecho, sobre todo con balón, ha sido de mucho ritmo, y es lo que queremos, ¿no? Es el éxito igual del año pasado también, entrenar así y a ver si podemos mantener este ritmo, ¿no? Todavía no han llegado muchas incorporaciones. ¿Estás contento con lo que ha venido de momento? Sí, sí, muy contento. Creo que las incorporaciones que hemos hecho han sido acordes a lo que queríamos y a lo que necesitábamos, y ahora estamos en esa fase de esperar un poquito, de detectar un poquito dónde necesitamos gente y sobre todo qué jugadores, ¿no? Si nos hemos movido rápido con algunos jugadores ha sido porque lo hemos tenido muy claro y ellos han dado ese paso también para venir, y ahora pues bueno, está siendo todo más lento, pero bueno, no hay que olvidar que el mercado está abierto hasta el 2 de septiembre, ¿no? Y ahora esperar un poco quizás al dominó hasta que vayan cayendo fichas de equipos más grandes y a ver qué puede Sí, ser sí, interesante. sí. Tendríamos la capacidad de firmar ahora mismo, pero lo que no queremos es precipitarnos o luego decir, joder, teníamos una mejor opción y por firmar a uno no podemos firmar a otro, ¿no? Entonces, cuando estemos convencidos lo haremos, no sé cuándo va a ser, pero bueno, estamos tranquilos, tenemos gente para poder arrancar también y tenemos muy claro lo que queremos. Entonces, va a ser cuestión de tiempo y sobre todo cuestión de paciencia, ¿no? También está entrenando gente de la cantera, vuelve Otegi, es una oportunidad para seguir reivindicándose, ¿no? Sí, siempre hemos tenido muy presente al Promesas, es uno de los mayores activos que tiene Osasuna, ¿no? Antonio también ha hecho una gran temporada en el Melilla, lo queremos ver, y bueno, al final tener savia nueva siempre es como aire fresco también, y en ese aspecto es una buena noticia también. La idea es ir aumentando el ritmo, estar en Tajonar. ¿Cómo os planteáis un poco la pretemporada? Sí, sobre todo acumular sesiones, ¿no? Lo malo ahora suele ser que alguien tenga que parar por algún percance, entonces queremos ir acumulando sesiones para esa puesta a punto. Iremos pues bueno, aumentando un poquito lo que es la carga también, la exigencia, luego llegarán los partidos. Sobre todo es importante ahora acumular sesiones y que nadie tenga ningún percance, ¿no? Ese es el objetivo de la pretemporada.